Gracias por acompañarnos en esta presentación del informe de política monetaria, o IPON como comúnmente lo denominamos. Estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Zoom. En esta ocasión, la presentación del IPON correspondiente al mes de junio del 2025 estará a cargo de César Yunis, economista jefe del Banco Central del Paraguay, y Sebastián Diz, gerente de estudios dependiente de estudios económicos del BCP. La agenda del informe contempla una revisión del entorno internacional y regional, las perspectivas de crecimiento global, eh, perdón, las perspectivas, digamos, de crecimiento global en un contexto externo de elevada incertidumbre, caracterizada principalmente por tensiones geopolíticas y comerciales, una revisión de la economía de Estados Unidos, crecimiento económico en el primer trimestre del 2025, situación del mercado laboral, inflación y expectativas de inflación con respecto a la meta de la Reserva Federal, el rango objetivo de las tasas de interés referencial de la Fed y estimación de la senda de recortes para los próximos años. Análisis de los efectos de la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos y las preocupaciones por su sostenibilidad fiscal sobre los activos en dólares, la dinámica reciente de las tasas de inflación de los países de la región y sus niveles respecto a sus respectivas metas. Una visión del ciclo monetario de los bancos centrales en la región, cotización de los commodities, tanto agrícolas como de los precios del petróleo, y principales cambios en el escenario internacional desde el IPON de marzo del 2025. Respecto a la coyuntura doméstica y proyecciones, la dinámica de la actividad económica durante el primer trimestre del año de la economía, eh, por el lado de la oferta y por el lado del gasto, la evolución de indicadores de corto plazo durante el segundo trimestre. Y en este contexto, el banco reporta la proyección de crecimiento del PIB para el 2025. Posteriormente, veremos la evolución de la inflación, distintas medidas y las expectativas de inflación en el segundo trimestre del año. Y también se reporta en este bloque la proyección de inflación para el 2025, 2026 y para el horizonte de política monetaria. La política monetaria del BCP durante el segundo trimestre del año, la evolución reciente del crédito y sus perspectivas, y una referencia, digamos, al comportamiento del tipo de cambio. Y al final, los principales mensajes, digamos, del informe de política monetaria correspondiente a junio 2025. El primer bloque, entorno internacional y regional, estará a cargo de Sebastián Diz, y la parte de coyuntura doméstica y proyecciones y principales mensajes a cargo de César Yunis. Que bueno, como se había mencionado, vamos a iniciar esta presentación haciendo una descripción del entorno internacional y regional. Empezando con las perspectivas de crecimiento global para este año, podemos ver que estas se han debilitado, lo que se da en un contexto de elevada incertidumbre, la cual se asocia principalmente a las tensiones geopolíticas y comerciales. En concreto, en comparación con el IPOM de marzo, la proyección de crecimiento para el mundo para 2025 se redujo de 2,9% a 2,6%. Este ajuste se explica principalmente por revisiones a la baja en las proyecciones para Estados Unidos, que reduce su proyección de 2% a 1,5%. Para 2026, las perspectivas de crecimiento para este país también se ajustaron a la baja de 1,9 a 1,6%. En la eurozona, por otro lado, se esperan tasas de crecimiento en torno a 1% para tanto 2025 como 2026, lo que implica una leve corrección al alza con relación a lo que se preveía en el IPOM de marzo. En cuanto a China, en el primer trimestre del año, esta economía registró una expansión interanual de 5,4%, cifra similar al crecimiento observado en el cuarto trimestre del año pasado. Esta dinámica pudo haberse favorecida por la aceleración de las exportaciones, ya que las tensiones comerciales con Estados Unidos llevaron a las empresas exportadoras a anticipar sus envíos. Además, el gobierno chino implementó medidas de política tanto fiscal como monetaria, adicionales a las que ya venía implementando,
esto con el objetivo de impulsar la demanda interna. Y es en este contexto que la proyección de crecimiento para China para 2025 se mantuvo en 4,5%. En Brasil, el crecimiento interanual del PIB fue 2,9% en el primer trimestre de este año, lo que se explica principalmente por las contribuciones del consumo privado y la inversión pública. Por su parte, la proyección de crecimiento para 2025 mejoró de 2% a 2,3%, esto impulsado por revisiones al alza en el desempeño esperado del sector agrícola y por la solidez del mercado laboral. Para 2026, la proyección se mantiene en 1,6%. Finalmente, en Argentina se espera una recuperación económica más dinámica, con un crecimiento económico que estaría en 5% para este 2025. Esto es medio punto porcentual por encima de lo que se proyectaba previamente. En el primer trimestre de 2025, en Argentina el PIB registró un crecimiento interanual de 5,8%, lo que superó el crecimiento observado en el último trimestre de 2024, que había sido de 2,1%. Y es en este contexto que para 2026 se proyecta un crecimiento económico más moderado de 3,2%, lo que está levemente por debajo de lo que habíamos anunciado, previsto en el IPOM de marzo. Pasando ahora a la economía de Estados Unidos, podemos ver que el PIB del primer trimestre del año se contrajo a una tasa trimestral anualizada de 0,5%. Esta caída se explicó principalmente por el aumento de las importaciones y por una reducción del gasto público. Estos efectos negativos fueron compensados parcialmente por incrementos en la inversión y en el consumo privado. El mencionado incremento de las importaciones estuvo asociado en parte a la decisión de los consumidores y empresas de anticipar compras y acumular bienes en un contexto de anuncios de nuevos aranceles, lo que generaba una expectativa de aumento de precios. En cuanto al segundo trimestre, los últimos resultados del modelo GDP Now de la Fed de Atlanta anticipan un crecimiento trimestral anualizado de 2,6%. Por otro lado, el mercado laboral se mantuvo sólido con una creación de puestos que superaron las expectativas de mercado a lo largo del segundo trimestre de 2025. Por otro lado, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,2%. En cuanto al comportamiento de los precios, desde el último IPOM, la inflación en Estados Unidos se ha estabilizado por encima de la meta de la Reserva Federal. En concreto, en mayo, el índice de precios al consumidor presentó una variación interanual de 2,4%, lo que iguala a la tasa registrada en marzo de este año. Este resultado se explicó principalmente por el aumento en los precios de alimentos y transporte, lo cual fue compensado parcialmente por una desaceleración en los precios de vivienda y energía. También se puede destacar que en junio, luego del cierre de este IPOM, la inflación del IPC en Estados Unidos se incrementó de 2,4 a 2,7%. Por otro lado, la inflación del IPC núcleo en Estados Unidos se mantuvo en 2,8% en mayo, también tasa igual a la registrada en marzo de este mismo año. Por otro lado, el índice de precios de los gastos de consumo personal, o la inflación del PCE, fue de 2,3% interanual en mayo, mientras que la inflación núcleo del PCE fue de 2,7%. En cuanto a las expectativas de inflación implícitas en las tasas de interés de los bonos de 5 y 10 años, estas se han reducido levemente con relación al IPOM de marzo, aunque continúan encima de la meta del 2%. En cuanto a la política monetaria en Estados Unidos, en la reunión de junio del 2025, la Fed decidió mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales en el rango de 4,25 a 4,5%, dejando este rango sin cambios o manteniendo este rango sin cambios desde diciembre de 2024.
Esta decisión de la Fed se dio en un contexto en que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas aumentaron, lo que llevó al comité a mantenerse alerta ante los posibles riesgos para ambos objetivos de su doble mandato, o sea, inflación y empleo. Las últimas proyecciones del comité sugieren un menor crecimiento del PIB y mayores presiones inflacionarias en comparación con lo previsto en marzo, manteniendo de este modo la expectativa de recorte de 50 puntos básicos para el año 2025. Sin embargo, en comparación con marzo, la Fed ahora proyecta menos recortes de sus tasas de interés referenciales para tanto 2026 como 2027. En los mercados financieros, las tasas de interés de largo plazo de bonos de Estados Unidos aumentaron durante el segundo trimestre del año. Esto se explica por una menor preferencia por activos financieros de este país. Si bien tradicionalmente el dólar actúa como refugio en periodos de alta volatilidad, la creciente incertidumbre sobre la orientación de la política económica en Estados Unidos, así como preocupaciones respecto a la sostenibilidad fiscal, han llevado a un incremento en la prima de riesgo. Así, desde el IPOM de marzo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 30 años aumentaron en torno a 7 y 25 puntos básicos. Asimismo, durante este periodo el dólar se debilitó a nivel global. Comparando con el informe de marzo, el índice DXY, que mide la cotización del dólar respecto a una canasta de monedas, registró una caída de 5,2%. Por su parte, el índice bursátil SP500, tras una caída a comienzos de abril asociada al aumento de los aranceles, se recuperó y cerró el trimestre con un alza de 5,6%. Esta suba estuvo impulsada principalmente por sólidos resultados corporativos del primer trimestre y una moderación en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Pasando ahora a las economías de la región, podemos ver que en la mayoría de los países las tasas de inflación han disminuido. Sin embargo, en algunos aún se mantienen en niveles elevados. En Brasil, la inflación total interanual se desaceleró en mayo a 5,3%, pero se mantiene por encima del rango meta. La inflación núcleo, por otro lado, se ubicó en 4,8%. En este contexto de inflación por encima de la meta, las expectativas de inflación para 2025 y para 2026 se mantienen desancladas, alcanzando 5,2% y 4,5% respectivamente. Por otra parte, los indicadores de actividad económica y del mercado laboral han mantenido cierto dinamismo, pero el crecimiento se ha moderado ligeramente. En Chile, la inflación total continuó descendiendo, mientras que la SAE se mantuvo más estable. En concreto, en mayo, la inflación interanual total y de la SAE alcanzaron 4,4 y 3,7%. Y las expectativas inflacionarias a 2 años se siguen ubicando en la meta del 3%. De acuerdo con el Consejo del Banco Central de Chile, en su última reunión de junio, durante los últimos meses la inflación evolucionó en línea con lo que estaba previsto y se han moderado los riesgos al alza que se habían levantado en la primera parte del año. En Colombia, la inflación interanual entre abril y mayo tuvo un descenso marginal, pasando de 5,2 a 5,1%. Mientras tanto, la inflación SAE se ubicó en 5,4%. En este país, la rigidez en canastas importantes como la de alimentos y servicios y cierto repunte experimentado en la de bienes impidieron un descenso más pronunciado. Finalmente, en Perú, la inflación interanual del IPC total y de la SAE se mantuvieron dentro del rango meta y cercano al límite inferior del rango. En mayo, la inflación total se ubicó en 1,7%, mientras que la SAE se ubicó en 1,8%. El directorio del Banco Central de Perú proyecta que la inflación interanual se mantenga en los próximos meses en el tramo inferior del rango meta para luego ubicarse en torno al centro.
En cuanto a la política monetaria en la región, se puede notar que recientemente algunos bancos centrales pausaron su ciclo de flexibilización monetaria, mientras que Brasil siguió aumentando sus tasas. En Brasil, el Banco Central elevó la tasa Selic en 75 puntos básicos durante el segundo trimestre del año, ubicando esta tasa en 15%. Este último incremento, sin embargo, fue más gradual que el observado en el trimestre anterior, cuando los aumentos acumularon 200 puntos básicos. Y es así que desde agosto de 2024, el Banco Central de Brasil ha acumulado un incremento de 450 puntos básicos en la tasa Selic. Sin embargo, el comité del Banco Central de Brasil anticipó en su última reunión de junio que, de confirmarse su escenario base, podría ser una pausa en el ciclo de subas de tasas de interés para evaluar los impactos de las tasas que se vienen dando hasta ahora. Por otro lado, en Chile, el Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria sin cambios desde la última reducción efectuada en diciembre de 2024, manteniendo la tasa en 5%. En Colombia, el Banco Central realizó una sola reducción de su tasa referencial en 25 puntos básicos en el mes de abril del 2025. Luego, no ha realizado nuevos ajustes, dejando la tasa en 9,25%. En Perú, el Banco Central realizó un solo ajuste a la baja de 25 puntos básicos en el mes de mayo de este año, ubicando su tasa en 4,5%. Finalmente, en Uruguay, el último aumento de su tasa referencial fue en abril de este año, y este aumento fue en 25 puntos básicos, lo que hizo que su tasa se sitúe en 9,25%. En cuanto a precios de las materias primas, factores climáticos y la incertidumbre en torno a la política comercial influyeron sobre los commodities agrícolas, en tanto que los precios del petróleo exhibieron una elevada volatilidad, principalmente por la escalada de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. En cuanto a la soja, el precio promedio registra un aumento de 1,7% en comparación con los niveles de marzo. Esto estuvo impulsado por compras anticipadas a la implementación de los aranceles, así como también a condiciones climáticas adversas en Argentina y a la incertidumbre sobre la política de biocombustibles en Estados Unidos. Al contrario, el maíz y el trigo en promedio presentaron caídas de 4,4 y 3,7%. Esto en un contexto de abundante oferta global. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, tanto el Brent como el WTI registraron caídas cercanas al 10% al cierre de junio en comparación con marzo. Esto en un contexto de elevada volatilidad. En abril, los precios habían descendido ante expectativas de una menor demanda global, influenciadas por las disputas comerciales, así como un panorama más favorable por el lado de la oferta. Posteriormente, en mayo, el optimismo por un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsó una leve recuperación. Más adelante, en junio, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente generaron temores sobre interrupciones en el suministro, lo que provocó un aumento transitorio de los precios, que sin embargo se revirtieron tras el anuncio de un acuerdo de alto al fuego. Ok, entonces, haciendo un resumen del entorno internacional, vimos que el pronóstico de crecimiento mundial para 2025 se revisó a la baja de 2,9 a 2,6%. Esto explicado principalmente por la revisión a la baja para el crecimiento de Estados Unidos. En Estados Unidos, como dijimos, se prevé un menor crecimiento y también una mayor inflación para el cierre de 2025 en comparación con lo anticipado en el trimestre anterior. Esto principalmente vinculado con las políticas económicas que se han venido implementando en este país. Y es en este contexto que la Fed mantuvo sus tasas de interés referenciales y anticipó una senda más moderada de recortes para los próximos años. Asimismo, se observaron variaciones mixtas en los precios internacionales de los commodities agrícolas, con el precio de la soja incrementándose levemente y los precios del maíz y el trigo experimentando reducciones,
mientras que los precios del petróleo han mostrado una elevada volatilidad, esto debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente principal. Seguidamente vamos a pasar a presentar, digamos, lo que es la coyuntura doméstica y las proyecciones del producto de inflación que trae este informe de política monetaria. Entonces, primeramente, empezamos diciendo que la actividad económica ha seguido mostrando una dinámica favorable durante los primeros meses del año. En este sentido, en particular, en el primer trimestre del 2025, el PIB registró un crecimiento de 2,5% en términos desestacionalizados con respecto al trimestre anterior, observando el gráfico de la izquierda. Este desempeño fue explicado principalmente por mayores niveles de producción de electricidad y agua, construcción, ganadería, manufacturas y servicios. Por el lado del gasto, la serie sin estacionalidad de la demanda interna también exhibió una variación positiva, impulsada principalmente por la mayor dinámica de la formación bruta de capital fijo y consumo total. Excluyendo la agricultura y la producción de electricidad de las binacionales, el PIB mostró un crecimiento intertrimestral del 2,2%. Por otro lado, en términos interanuales, el PIB registró una variación del 5,9% durante el primer trimestre del 2025, mientras que el PIB sin agricultura y binacionales registró un crecimiento del 7,1%, ratificando la buena dinámica observada desde el 2023. Analizando con mayor detalle por el lado de la oferta, el crecimiento interanual fue impulsado, como habíamos dicho, principalmente por los servicios y la industria manufacturera, siendo estos sectores los de mayor incidencia, aportando 2,8 puntos porcentuales a este crecimiento del 5,9% visto en el trimestre, y las manufacturas 1,2 puntos porcentuales, y el sector de la construcción un 0,8 puntos porcentuales, por citar los sectores de mayor incidencia en el primer trimestre del 2025. El sector de servicios creció un 6% en términos interanuales si observamos la tabla de la izquierda, con desempeños positivos observados en el sector comercio, intermediación financiera, transporte, servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, servicios a las empresas, servicios gubernamentales, servicios inmobiliarios, y una moderada expansión de las telecomunicaciones y servicios de información. Por su parte, la actividad manufacturera, que se expandió un 6,6% interanual, reflejando incrementos en la producción de carne, químicos, textiles, productos metálicos y molinería. Este dinamismo fue atenuado por la variación negativa en la producción de aceites, lácteos, azúcar, maderas, cueros y calzados. Por su parte, el sector de la construcción verificó un aumento interanual del 12,9% en el primer trimestre del 2025. El comportamiento del trimestre estuvo influenciado por el mayor ritmo de ejecución de las obras, tanto privadas como públicas. En tal sentido, se ha observado una recuperación en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo en la parte de la producción nacional. El sector de electricidad y agua, por su parte, registró un crecimiento de 8,3%, explicado por una mayor generación de las binacionales, favorecida por el mayor caudal hídrico del río Paraná y un crecimiento sostenido de la distribución de energía. El sector de la ganadería, por su parte, ganadería forestal y pesca y minería, registró un crecimiento interanual del 10,8%, impulsado por el mayor faenamiento de bovinos, aves y cerdos, mientras que la mayor producción de leche cruda y huevos mitigó parcialmente el resultado. La minería también contribuyó en este sentido de manera positiva, en línea con la mayor dinámica de las construcciones. Por otro lado, el sector agrícola se contrajo un 3,4% en términos interanuales, esto debido a menores niveles de producción de soja sobre todo. Este efecto fue atenuado por los mayores niveles de producción estimados de maíz, arroz, algodón, girasol, poroto y sésamo. Si analizamos por el lado de la demanda, el comportamiento de la economía al primer trimestre, vemos de que los sectores de mayor incidencia han sido la formación bruta de capital, que aportó un 5,8 puntos porcentuales a esta tasa de crecimiento del 5,9, y el consumo privado un 3,3 puntos porcentuales, y el consumo de gobierno 0,1 puntos porcentuales.
Entonces, desde esta perspectiva del gasto, los componentes con incidencia positiva han sido, como mencionábamos, la formación bruta de capital fijo, el consumo privado y el consumo de gobierno. No obstante, las exportaciones netas han incidido de manera negativa. Si analizamos por detalle, el consumo total registró un crecimiento interanual del 4,3%. Esto explicado por la dinámica positiva del consumo privado, que creció un 4,9%, si observamos la tabla de la izquierda, reflejo de una expansión de los servicios como consumo de energía eléctrica y agua, servicios financieros, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios de transporte y servicios inmobiliarios, así como también un mayor consumo de bienes no durables como combustibles, productos químicos farmacéuticos, alimentos y bebidas, bienes durables. Dentro de los bienes durables, el mayor consumo se observó en vehículos automotores, electrodomésticos, electrónica y muebles, y en menor medida los bienes semidurables, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados y papel. Por su parte, el consumo de gobierno se incrementó 1,1% en términos interanuales, explicado por el componente de las remuneraciones. Con respecto a la formación bruta de capital fijo, esto ha mostrado un incremento relevante en el primer trimestre, registrando una variación interanual del 12,7%. Esto explicado principalmente por el desempeño de las construcciones, que habíamos visto que creció un 12,9% en el primer trimestre. Y también este crecimiento en la formación bruta de capital fijo estuvo impulsado por la mayor importación de maquinaria, equipos y vehículos automotores, y en menor medida el componente de productos metálicos y otros. Por su parte, la demanda externa presentó una importante contracción en el primer trimestre del 2025. Las exportaciones registraron un leve crecimiento interanual del 0,2%, con aumento en las exportaciones de carne bovina, bebidas y tabaco, pero con reducciones en los envíos de soja y bienes vinculados con las reexportaciones. En servicios, las exportaciones de servicios de restaurantes y hoteles exhibieron una evolución favorable en este primer trimestre. Las importaciones de bienes y servicios crecieron un 9%. En términos interanuales, esto explicado principalmente por las mayores importaciones de maquinarias y equipos y productos farmacéuticos. En contraste, se dieron reducciones en las importaciones de productos químicos y combustibles y lubricantes. Las importaciones de servicios se expandieron en línea con mayores importaciones asociadas al transporte, mientras que se contrajo el gasto de servicios de restaurantes y hoteles. Conforme a los indicadores de corto plazo, la actividad económica y las ventas han seguido un buen dinamismo durante el segundo trimestre. El IMAED, por su parte, creció un 3,5% en términos interanuales en abril y 6,2% en mayo, un promedio del 4,5%, lo que ratifica de alguna buena medida, el buen desempeño de la economía durante el 2025. Además, se destaca que el impulso de la economía proviene de sectores no tradicionales como los servicios, manufactura y la construcción. Al mes de mayo, el IMAEP acumuló un crecimiento del 5,3% y el IMAEP sin agricultura y binacionales registró una variación acumulada del 6,3%. En el mismo sentido, el indicador de venta ha seguido un buen desempeño durante el segundo trimestre del año. A mayo acumuló un crecimiento del 6%, reflejando las mayores ventas de equipamientos para el hogar, materiales de construcción, productos farmacéuticos, combustibles, entre otros. Con este desempeño del primer trimestre y también el desempeño observado del IMAEP al mes de mayo y el estimador cifra de negocios, considerando esta expansión previa en los primeros 5 meses del año, la proyección del crecimiento del PIB para el 2025 se revisa al alza de un 4% a un 4,4%. En el caso del PIB sin agricultura y binacionales, el pronóstico se ajustó de un 4 a un 4,5%. Este mayor crecimiento del PIB estaría impulsado principalmente por el sector servicios, explicado a su vez por una dinámica mejor a la prevista para el sector comercio, que se ajustó de un 4,2 en el IPON anterior a un 5,3 en el IPON de junio, en un contexto de un mayor ritmo de importaciones de bienes de consumo y una mejora en el margen de la producción de las manufacturas. Dentro del sector primario,
La estimación de crecimiento del sector de la ganadería se corrigió al alza también de un 2,3% a un 5%, en un escenario de precios internacionales elevados y niveles de faenamiento superiores a lo anticipado. En el sector secundario, por su parte, la revisión al alza se explicó por una mejora en el margen de la producción manufacturera. La corrección pasamos de un 3,9 en el IPON anterior a un 4,1 en este IPON de junio. Finalmente, en línea con la mayor recaudación de impuestos a los productos, hasta el mes de junio, el pronóstico de crecimiento de impuestos se ajustó al alza de un 3,7 a un 4,8%. Por el lado del gasto, en la tabla de la derecha, la demanda interna mostraría también un mayor dinamismo respecto a la estimación inicial. La formación bruta de capital fijo se ajustó de un 4,5 a un 8,5%, reflejando principalmente el mayor dinamismo de las importaciones destinadas a la inversión. Otro componente que estaría registrando un crecimiento mayor al previsto es el del consumo privado, ajustado de un 4,3 a un 4,9%, coherente con el mayor desempeño del PIB sin agricultura y binacional. Por su parte, las exportaciones netas atenuarían en parte el crecimiento debido a una corrección a la baja en las exportaciones que pasó de un 3% a un 1,3% y una revisión al alza en las importaciones de un 2,8 a un 4%. Por el lado de las exportaciones, la reducción se explica por menores exportaciones de energía eléctrica, una menor producción prevista y un mayor consumo interno, también de las reexportaciones y las exportaciones de grano de soja y otros derivados. Por el lado de las importaciones, el ajuste responde a un aumento en bienes de consumo y de capital. Siguiendo con el tema de la inflación, desde el último IPON, la inflación total se ha moderado debido principalmente a la reversión de los componentes volátiles de la canasta, en especial las frutas y verduras, lo cual podemos observar en el gráfico de la derecha. Hemos visto durante el primer trimestre los precios de productos volátiles de la canasta habían incrementado sustancialmente durante el primer trimestre, y durante el segundo trimestre estamos viendo la reversión de los mismos, a pesar de que en algunos rubros aparentemente habría mayor margen para que la reducción, digamos, continúe. Sin embargo, un componente que contribuyó en la inflación del segundo trimestre fueron los precios relacionados a los productos cárnicos, sobre todo en abril y mayo. En el segundo trimestre, el promedio de la variación mensual del IPC fue del 0,1%, por debajo del 0,9% observado en el primer trimestre. Asimismo, la inflación mensual promedio del índice de frutas y verduras se redujo de un 9,8% en el primer trimestre a un menos 4,9% en el segundo trimestre. En el gráfico de la derecha, como mencionamos, se puede notar esta reversión de algunos productos como el locote, la lechuga, la cebollita de hoja, el repollo, entre otros. Además, se destaca la reversión de los precios de los huevos, que se habían incrementado significativamente durante el primer trimestre. Con respecto, y analizamos la inflación interanual de los últimos meses, esta se ha explicado por aumentos en algunos alimentos, principalmente la carne vacuna, pero también algunos lácteos, así como los servicios relacionados a alimentos y viajes y otros bienes no alimenticios, especialmente los bienes durables de origen importado. En términos interanuales, la inflación promedio fue del 3,8% en el segundo trimestre, inferior al 4,2% del trimestre anterior. Menor inflación que también se explica por la reversión de los rubros volátiles de la canasta del IPC mencionado anteriormente. El IPC-SAE promedió una variación interanual del 4,2%, levemente superior al 4,1% observado en el primer trimestre. Por su parte, al desagregar el IPC-SAE, bienes registró una inflación interanual promedio del 4,8%, 4,6% en el trimestre previo, explicada principalmente por los bienes durables de origen importado. En el caso del IPC-SAE, servicios, la variación interanual promedio fue del 3,8%, 3,7% en el trimestre previo, tasa que se explica en gran medida por los servicios vinculados al tipo de cambio y a los alimentos. En particular, podemos destacar la
importante incidencia de la carne vacuna sobre la inflación total y la subyacente. Lo que hemos observado a lo largo del año, sobre todo en este segundo trimestre, es de que la inflación está muy concentrada en un producto en particular o en muy pocos productos. Y en ese sentido, si bien la tasa interanual al mes de junio se ubica en un 4%, como se puede observar en el gráfico de la izquierda, la barrita roja de los últimos meses, el aumento de la incidencia de la carne dentro de este 4%. En este sentido, la incidencia de la carne dentro del 4% es de 1,5 puntos porcentuales, es decir, si los precios de la carne se hubiesen mantenido, digamos, similares al año pasado, hoy estaríamos observando una inflación en torno al 2,5%. Entonces, la inflación de alimentos y frutas y verduras mostró una trayectoria al alza desde finales de 2024, explicada por incremento en productos específicos como los distintos cortes de carne vacuna, productos lácteos, leche líquida y queso, café, entre otros. El promedio de la inflación subyacente se situó en 4,8% en el segundo trimestre, superior al 4,6% del trimestre previo. Al excluir la carne, la tasa se reduce a 3,8%. Para el caso particular de junio, la inflación subyacente fue del 5%, el gráfico de la derecha inferior a la derecha, mientras que al excluir los productos cárnicos, esta disminuye a 3,7%, lo que resalta la fuerte incidencia de la carne vacuna sobre algunas de las medidas de tendencia de la inflación. Por su parte, la inflación de alimentos sin frutas y verduras, en el gráfico de la derecha, arriba, que fue del 9,5% en términos interanuales. De este 9,5%, 5,8 puntos porcentuales explica este 9,5%, que es un poco la incidencia que tiene la carne, es decir, el 60% de este 9,5% de la variación interanual de los alimentos sin frutas y verduras está aplicado por un producto en particular. Si miramos las expectativas de inflación, estas se mantuvieron en torno a la meta del 3,5% desde el último IPOM. Las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron en torno al 3,7% durante el segundo trimestre, similar al nivel observado durante el primer trimestre. Por su parte, las expectativas de inflación en el horizonte de política monetaria permanecieron estables en 3,5%, también en línea con el objetivo recientemente establecido. Lo mencionado precedentemente, en este contexto, el pronóstico de inflación para el 2025 se revisa levemente al alza de un 3,8 a un 4%, previéndose la convergencia a la meta del 3,5 en el horizonte de política monetaria. Si bien se ha observado una reversión de los incrementos de los precios de los componentes volátiles de la canasta del IPC durante el segundo trimestre, el pronóstico de inflación fue ajustado al alza debido principalmente a los aumentos de precios registrados en otros productos alimenticios, particularmente los cárnicos, los cuales han seguido aumentando desde el último informe. Por otro lado, no se evidencian presiones inflacionarias relevantes por el lado de la actividad económica externa o de los precios de los commodities. Considerando la ausencia de nuevos choques, se prevé que la inflación cierre el 2025 en 4%, esperándose la convergencia a la meta del 3,5% en el horizonte de política monetaria. Con respecto a la proyección para el 2026, estimamos que la inflación se ubique en 3,5%, así como también para el 2027. Respecto a las decisiones de política monetaria del segundo trimestre, el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria, la TPM, en 6% durante el segundo trimestre, un nivel consistente con el rango neutral. Durante este segundo trimestre, como decíamos, el Comité de Política Monetaria, el CPM, decidió mantener la TPM en 6%, un perfil todavía coherente con la convergencia de la inflación a la meta en el mediano plazo. El BCP había reducido, recordemos, la tasa de política monetaria de 8,5% en agosto del 2023 a 6% en marzo del 2024. A partir de ese momento, el Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa referencial, señalando que es un nivel que se encuentra en torno al rango neutral, un nivel adecuado considerando la dinámica de la inflación y la actividad económica. Por su parte, la tasa activa promedio en moneda nacional, correspondiente al sistema financiero, se ubicó en 14% en mayo de 2025,
una tasa similar a la observada hasta el último hito. Por su parte, los créditos se han seguido expandiendo y las perspectivas para los próximos meses siguen siendo favorables. Los créditos moneda nacional en este sentido registraron una variación interanual del 18,6% en mayo del 2025 y continuaban mostrando un fuerte dinamismo. Los créditos de moneda extranjera también mostraron una evolución positiva con un crecimiento interanual del 14,4%. Por otro lado, el índice de difusión de las expectativas sectoriales del crédito para el primer trimestre del 2025, elaborado a partir de la encuesta de situación general del crédito, como se observa en el gráfico de la derecha, refleja optimismo generalizado en todos los sectores económicos relevados. Todos los sectores, tanto la agricultura, ganadería, industria, comercio, construcción y préstamos para consumo, presentan índices de difusión superiores a 50 para los horizontes de 3, 6 y 12 meses, lo cual indica una expectativa de expansión del crédito. En resumen, el crédito continúa con un crecimiento sólido, tanto en moneda nacional como extranjera, y las perspectivas del sistema financiero apuntan a una expansión del financiamiento en todos los sectores económicos durante los próximos trimestres. Con respecto al tipo de cambio, se ha apreciado siguiendo la tendencia global y regional del dólar en este trimestre. En diciembre del 2024 y junio del 2025, la mayoría de las monedas de la región se han apreciado con relación al dólar. Estas han acompañado la dinámica global de la moneda norteamericana, que se ha seguido debilitando en el plano internacional. En este sentido, el guaraní se ha apreciado un 2,5%, el peso chileno un 3,2%, el peso peruano un 4,6%, el peso uruguayo un 8,2%, el peso colombiano un 9,3% y el real se ha apreciado un 10%. Por otra parte, mencionamos que algunos factores internos de cada economía las han favorecido para observar una mayor apreciación en sus monedas con respecto al dólar. Finalmente, los principales mensajes del IPON, del Informe de Política Monetaria del mes de junio 2025. En el contexto internacional, así como había mostrado Sebastián, las perspectivas de crecimiento global se han moderado en un contexto de elevada incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas y comerciales. En Estados Unidos se prevé un menor crecimiento económico y una mayor inflación para cierre del 2025 en comparación con lo anticipado previamente. La Reserva Federal, por su parte, mantuvo sin cambio el rango objetivo para la tasa de interés de fondos federales en el segundo trimestre y anticipó una senda más moderada de recortes para los próximos años. En los mercados financieros, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo aumentaron mientras que el dólar continuó debilitándose a nivel global. Los precios de los commodities agrícolas han mostrado un comportamiento mixto, explicado por factores climáticos y la incertidumbre en torno a las políticas comerciales. Por su parte, los precios del petróleo exhibieron una elevada volatilidad, principalmente por la escalada de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. En la economía doméstica, así como habíamos mencionado, la actividad económica ha mostrado una expansión mayor a la prevista en los primeros meses del año, verificando un crecimiento interanual de 5,9 en el primer trimestre del 2025. Además, conforme al IMAEP, la economía mantuvo una buena dinámica durante el segundo trimestre. En este escenario, la proyección del PIB para el 2025 se ajustó al alza de 4 a 4,4%, esto explicado principalmente por la mejor dinámica prevista para el comercio, la ganadería y las industrias manufactureras. Por el lado del gasto, los componentes que impulsan esta revisión son los mayores niveles estimados de la formación bruta de capital fijo y del consumo privado. La inflación interanual de los últimos meses fue explicada principalmente por el aumento de los precios de los alimentos, especialmente la carne vacuna, servicios relacionados al tipo de cambio y a los alimentos y bienes durables de origen importado. El pronóstico de inflación para el 2025 se revisó ligeramente al alza de un 3,8 a un 4%,
previéndose la convergencia a la meta del 3,5% en el horizonte de política monetaria. Durante el segundo trimestre, el Comité de Política Monetaria decidió mantener la tasa de política monetaria en 6%, un nivel que sigue siendo compatible con el rango neutral. Hasta aquí, digamos, la presentación. También mencionamos de que el informe de política monetaria del mes de junio del 2025 trae dos recuadros. Uno menciona el traspaso de los precios internacionales del petróleo a la inflación en Paraguay, y el segundo recuadro volvemos a hacer algunas consideraciones conceptuales y metodológicas sobre la reciente medición de la economía subterránea en Paraguay.